¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de nuestro podcast de Visión Colombia 2022. Un país soñado pero posible. Una visión que nos compromete a todos a construir, a trabajar buscando crecer, buscando entendernos, buscando debatir frente a las ideas. Esa es la manera de generar cambios, de generar progreso. Gracias al Hotel Cosmos, que nos abre las puertas para recibir a nuestros invitados y por supuesto con la misma cordialidad con la que hacen con nosotros, la harán con ustedes si están de visita o necesitan un hospedaje en la ciudad de Bogotá. Rodrigo, bienvenido nuevamente. Bueno, un capítulo más, un episodio más, no por eso estamos diciendo que estamos llegando a las postrimerías, no, todo lo contrario, a esta hora estamos cogiendo fuerza, más de 40 o 50 capítulos, yo ya ni llevo la cuenta, y hoy con un tema francamente apasionante, y lo diría yo porque no creo que sea exagerado advertir que los derechos es uno de esos temas absolutamente transversales, que a todos, sin distinción de credo, de raza, de clase y de partido o cosmovisión política, les interesa. Los derechos, la organización del Estado en función de los derechos de la gente, de lo que pueden hacer, de lo que pueden exigir, sus facultades de plenitud, es decir, los mecanismos para alcanzar la vida digna. Y estoy feliz porque ese tema me llama, usted me conoce muy bien, y me trae como polvo a tierra, como ancla a la vida de los humanos, como diría usted en algún podcast. Pues sí, pero este tema me apasiona, realmente me apasiona, porque creo que entre más reforzado esté el tema de los derechos en el corazón de cada uno de los habitantes, mejor tenemos mejores condiciones de bienestar. Una mayor claridad. Y yo siempre, como cuando usted empieza a hablar de los derechos, yo le digo que no me parece fabuloso, pero que siempre tenemos que acompañar que tenemos obligaciones, señores, sí, y que no se nos puede olvidar eso mientras estamos exigiendo esos derechos y hablando de los derechos y tratando de entender el alcance que nos dan esos derechos, vienen automáticamente acompañados de obligaciones. Entonces, siempre que exijamos y que planteemos un derecho, exijamos y planteemos cuál es nuestra obligación. Hoy tengo un invitado, mire, es que yo hoy sí me pasé con los invitados en este nuevo mes. Nos acompaña Guillermo Rivera, abogado y profesor, fue congresista, fue ministro del Interior y viene también a sumar en este espacio donde, Guillermo, bienvenido, siempre planteamos y decimos, es un debate de ideas. Nosotros creemos en el debate, creemos en la confrontación, pero de ideas para poder mejorar. Bienvenido a Visión Colombia. Pues muchas gracias, Ana María. Muy contento de estar aquí con ustedes, de la misma manera en compañía de Rodrigo, y bueno, este tema tan apasionante. Yo creo que este es uno de los temas que a mí también, como a ustedes, me apasiona mucho y bueno, qué interesante poder compartir aquí un rato con ustedes. Bueno, yo le voy adelantando, Guillermo, de que aquí van a haber dos temas centrales que sé que son la debilidad de mi compañero Rodrigo Pombo, que son las comunidades intermedias, y el otro es un poco hablando de los derechos de cumplimiento inmediato y de no cumplimiento inmediato. Es así como nosotros hemos venido visualizándolo, hemos venido planteándole. Entonces, arranquemos por las comunidades intermedias, Rodrigo. ¿Cuál es el planteamiento que nosotros hacemos desde Visión Colombia 2022? Y, Guillermo, le digo, siéntase en la libertad de meter cuchara en el momento que usted crea necesario. Perfecto. Doctor Guillermo, la visión básicamente es la siguiente. De lo que se trata es de construir un país, un Estado soñado pero posible, y para eso creemos que el mejor antídoto contra la coyuntura y contra la inmediatez es el futuro, una visión de futuro. Pensar a Colombia de cara al siglo XXII. Y en ese momento, como todos estaremos muertos, pues se nos escapa, digamos, el diablito que tenemos de inclinarnos hacia un partido político, hacia la coyuntura, hacia el voto y hacia esto y aquello. En ese orden de ideas yo le diría que lo que hemos planteado frente al diseño constitucional e institucional es una ruptura total
frente a el paradigma que se ha presentado, sobre todo, no digo siempre, pero sobre todo en la modernidad, en virtud del cual hay dos grandes protagonistas de la vida pública. Por un lado está el Estado autónomo, independiente, soberano, personificado, leviatánico, como diría Thomas Hobbes, y por el otro lado tendríamos al individuo o a la persona humana, según los demócratas cristianos. Y este individuo, persona humana, pues dicen unos, se defiende del Estado, trata de exigirle a través de derechos y de cartas y de constituciones políticas garantías, etcétera, etcétera, y el Estado, por el otro lado, a su turno, dirían otros, pues trata también de defenderse del individuo, que muchas veces de manera oligárquica, aristocrática, elitista, pues trata de apropiarse de lo público, del Estado, reflejando sus propios intereses en los intereses del Estado cuando no hay tal, etcétera, etcétera. Y ahí siempre está la pelea, ¿no?, entre el Estado intervencionista, opresor, tiránico y las libertades del individuo, y viceversa, un individuo todopoderoso porque es rico o porque tiene fama o porque tiene nombre o lo que sea, y entonces pone en desequilibrio de igualdades a los demás conciudadanos. Esta dicotomía nos parece hoy en día anacrónica. Nos parece que si uno quiere estudiar y construir un Estado mucho más incluyente, verdaderamente pluralista, mucho más funcional y eficaz, y sobre todo mucho más justo para lograr una paz, como usted llamaría, una paz estable y duradera, es decir, una paz, es decir, un estado de cosas pacífica, pues debe ser un estado que atienda no solo al individuo, no solo al Estado, sino a las comunidades intermedias, como las hemos denominado. Y me refiero, a manera de ejemplo, a estas células sociales que no son ni representan los intereses de una persona, pero que no son administración pública, que no son Estado soberano, que no gozan de sus atributos ni de sus competencias, sino que desde el sector privado construyen un escenario intermedio, una intersección entre el Estado y el individuo. Me refiero a la academia, a los sindicatos, a las iglesias, a los gremios, a la familia, quienes han recibido de parte de Colombia, sobre todo desde 1991, bueno, desde siempre, pero desde 1991 para acá, un reconocimiento algo constitucional, mucho legal, pero no con, digamos, el enfoque subrayado que nosotros le queremos dar. Es decir, si usted parte de la idea de que la estructura construye comportamiento, genera comportamiento, la estructura constitucional e institucional se ve reflejada en el mejor comportamiento de los habitantes, pues valdría la pena que en un rediseño constitucional se incluyeran estas comunidades intermedias que, sin ser individuo y sin ser Estado, deberían ser particular y más celosamente protegidas. Y estas podrían tener o no personería jurídica. Unas con personería jurídica o no, hoy en día muchas la tienen, pero más allá de eso es, por ejemplo, hacerlas protagonistas de las políticas públicas, del gasto público, de subsidios, o simplemente en el ejercicio de ponderación de derechos que se le diera prevalencia. Entre el Estado y el individuo deberían prevalecer estas, en tanto que no son ni Estado ni son individuo. Por poner tan solo 3 o 4 ejemplos de lo que yo estoy tratando de ilustrar, de poner los reflectores sobre la común unidad, sobre la comunidad, y no sobre un individuo, por importante que éste sea, o el Estado, por fantástico y fabuloso que éste sea, sino generar esos espacios abierta, decidida, conscientemente construidos desde la ingeniería constitucional. Pues bueno, ese es un tema muy interesante, yo diría que apasionante. Mientras escuchaba a Rodrigo estaba recordando una lectura que a lo mejor ustedes dos también han tenido, que es La democracia en América, de Alexis de Tocqueville. Tocqueville vino a América, a los Estados Unidos, antes de la independencia de los Estados Unidos, y cuando se devolvió para Europa se devolvió sorprendidísimo, porque lo que encontró fue muchas comunidades intermedias, muchos gremios, muchas asociaciones, una vida en comunidad muy rica en eso, digamos, en construir o en tejer esas redes de solidaridad, que en aquella época no tenían ningún reconocimiento estatal, se daban de hecho, pero contribuyeron enormemente a que esa nación, o al menos una parte de esa nación, se desarrollara, el norte de los Estados Unidos, que fue lo que Tocqueville conoció en ese entonces. Y creo que desde ese entonces hemos venido
los demócratas entendiendo que esas organizaciones de la sociedad son muy importantes. Yo incluso recuerdo que cuando se expidió la Constitución de 1991, estaba muy en boga hablar de la sociedad civil. Y la sociedad civil en gran medida lo que reflejaba era eso. Yo creo que no ha habido uniformidad conceptual en frente a qué significa, cuál es el alcance de la sociedad civil. Pero creo que en el imaginario está la idea de que son organizaciones de la sociedad, organizaciones de ciudadanos, y que de hecho han venido siendo reconocidas, creo que no tanto como lo que yo quisiera que fueran reconocidas, pero han venido siendo reconocidas y creo que cumplen un rol muy importante en un concepto que está transversalmente previsto en nuestra Constitución, que es el de la democracia participativa, porque la democracia participativa de manera individual casi que termina siendo usada cuando hay la puesta en escena de los mecanismos de democracia directa, un plebiscito, un referéndum, en fin. Pero esos se dan de vez en cuando y la participación de la ciudadanía tiene que ser un asunto cotidiano. Luego, la mejor manera de que se pueda dar en la realidad una participación de la ciudadanía es a través de las organizaciones de la sociedad, a través de los sindicatos, a través de los gremios, a través de las juntas de acción comunal, bueno, no sé si las iglesias, pero yo siempre he creído que la religión es un asunto más íntimo, pero por supuesto que la gente tiene todo el derecho a como criterio orgánico y no católico apostólico. Exacto. Pero sí, yo creo que este es un asunto que en la perspectiva de la democracia participativa hay que potenciarlo mucho más. Yo, digamos, abrazo esa idea de apoyarla, de promoverla. Y yo le pregunto, ¿qué es lo que nos está deteniendo? O sea, ¿qué nos detiene para poder llegar a eso? Porque hemos hablado en varias ocasiones con algunos de nuestros invitados sobre este tema. Todos concuerdan en que sí, que están ahí, que son además un motor importantísimo que se está moviendo, que necesita ese reconocimiento. ¿Por qué no se lo estamos dando de la manera adecuada? Bueno, yo creo que falta un poquito más de organización para que ello ocurra. Y con esto voy a una experiencia reciente que tuve, la más reciente de mis experiencias en el sector público. Yo hasta el 31 de diciembre fui al veedor de Bogotá. Y ustedes no se imaginan la cantidad de organizaciones sociales que hay en esta ciudad. Son muchísimas y todas ávidas de que se les reconozca, de que se las consulte, incluso para efectos de hacerle control social a la construcción de la primera línea de metro de Bogotá. Abrimos una convocatoria a través de la página web, se inscribieron más o menos 500 ciudadanos. Y luego hicimos un sorteo para conformar una mesa de control social, una consejería social, así se llamó. Y creo que lo que hace falta es eso, digamos, es promover mucho más ese tipo de interacciones entre las instituciones y las organizaciones de la sociedad o las comunidades intermedias, como ustedes las han querido llamar. Yo en alguna ocasión que tuve una conversación muy franca con la alcaldesa, y ahora que ya no estoy en el cargo, ya lo puedo decir abiertamente, yo le dije, yo creo que esta es una institución un poco ambigua, le dije, porque ejercemos un control pero no sancionamos luego, no tenemos dientes, como que no tiene dientes, como que al final del día termina en nada. Avanzamos en investigaciones y le mandamos la información a otros organismos de control que sí tienen competencias sancionatorias. Yo le decía, ¿por qué no hacer una modificación de esta entidad para que se dedique solamente a promover la organización de la sociedad y a hacer una especie de puente entre las instituciones del distrito y las organizaciones de la sociedad? Y creo que ese tipo de labores institucionales deberían hacerse a todos los niveles. Esta es una institución de la que estoy hablando, pues, del nivel distrital, solamente en Colombia existe, aquí en Bogotá, pero creo que ese tipo de ejercicios deberían darse. Y creo que eso ayudaría a resolver o a anticipar muchos de los problemas que se presentan en el país. Ustedes mencionaban ahora, o Rodrigo mencionaba, que me tocó vivir en el terreno todo esto que estamos aquí conversando en la teoría. Y sí, yo creo que si eso tuviera mucha más fortaleza, mucho más reconocimiento, mucho más diálogo permanente, nos ahorraríamos muchos paros, muchos bloqueos, muchas dificultades que son mucho más difíciles de solucionar una vez explotan, una vez están ya en marcha. A Guillermo, y esto es casi que
que una noticia para él, para nosotros no, seguramente le encantará y será propio de otro programa, Ana, el agente especial. Y el agente especial se lo simplemente introduzco de esta manera. Dentro del diseño constitucional e institucional que estamos planteando está precisamente eso, crear una instancia absolutamente reconocida en la Constitución y la ley que le permita de manera permanente hacer un diálogo más allá del diálogo formal de los ministerios, establecimientos públicos, superintendencias y eso, con las regiones a través o cifrado, digamos, por el presupuesto público. Entonces la idea es que las regiones tengan muchísima más independencia. Creemos ciegamente en la descentralización hasta el punto que creemos que las entidades territoriales deberían tener su propia autonomía fiscal, pero allí cuando por cualquier razón no tengan los recursos suficientes para poder emprender alguna mega obra, puedan acudir a el gobierno central, y el gobierno central, digamos, participa de esa, pero a través de un agente especial, digamos, para seguir como su línea de pensamiento, que la comparto 500%. Cierro paréntesis. Sí, yo quisiera, y para ilustrar a los oyentes, y ahora que estamos en YouTube también a los que nos miran, siguiendo el ejemplo histórico de Alexis de Tocqueville, un parisino, un francés que se va a un tema penitenciario por allá en 1830-32 en los Estados Unidos, es una cosa absolutamente técnica de cómo funcionan las cárceles y no sé qué, se da cuenta de que se está creando una nueva sociedad. Y eso es lo que lo impactó. Su informe sobre las cárceles es chimbísimo, pasó absolutamente desconocido para la historia, pero sus apuntes en el viaje que él llamó La soledad en las llanuras norteamericanas, que después se convirtió en una obra importantísima que se llama Democracia en América, partía de un ejemplo y se lo voy a ofrecer. El ejemplo era esto: si en Europa, y particularmente en Francia, se cae un poste, llamemos un poste de luz, un poste de un servicio público, en la vía pública que obstaculiza la movilidad, inmediatamente el europeo piensa a qué autoridad llamar para quitar el poste, a quién exigirle sus derechos. El gringo, por el contrario, el nuevo inglés, como se llamaba, lo primero que piensa es a qué vecino acudir para entre todos quitar el poste de la vía, ¿sí? Y a partir de ese ejemplo se reconstruyó totalmente la fisionomía axiológica, es decir, los valores de la comunidad. Y por eso nacieron los community college en materia educativa, el community health, es decir, todo lo que tenía que ver con salud, con educación, con la comunidad. Y por ello para ellos es tan importante el famoso pick and pie, por ejemplo, es decir, que usted llega a un nuevo vecino y lo primero que hacen los vecinos es llevarle un ponquecito y involucrarlo en la comunidad, reconocerlo como miembro de la comunidad y demás. A eso nos referimos precisamente, a esa filosofía que trae el doctor Guillermo de la mano de Alexis de Tocqueville, o Tocqueville, como dice el doctor Guillermo, que también me parece ajustado, a las comunidades intermedias. A eso nos estamos refiriendo, Ana. Y además me encanta, y déjeme echar una cuña personal aquí para mamá le un poquito, que los liberales hablen de los conservadores con sus intervenciones, porque Tocqueville para nosotros los conservadores es un gran referente ideológico. Bueno, pero usted ya se me está yendo a política, así que yo le vuelvo a traer para dónde vamos. Y para dónde vamos también le habíamos planteado hablar sobre los derechos de la manera como desde Visión Colombia los clasificamos o tratamos de conceptualizarlos para tener un mejor entendimiento. Y siempre hemos hecho referencia a que poco los ciudadanos hablamos mucho de derechos, poco conocemos de derechos, menos de las obligaciones, y cuando ya ustedes como abogados nos ponen en las clasificaciones, realmente nos perdimos. Así que desde Visión Colombia decidimos hacer algo más sencillo: los derechos de cumplimiento inmediato y los derechos de cumplimiento no inmediato, tratando de que sea mucho más fácil el entendimiento, pero con todo lo que esto conlleva. Dentro de los cumplimientos inmediatos están, le doy algunos ejemplos: la vida, la posesión y propiedad privada, igualdad ante la ley, libre desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia, libertad de cultos y religión, libertad de expresión, libertad de circulación y movimiento, libertad de negocios, trabajo y asociación, reunión, profesión u oficio, debido proceso y presunción de inocencia, un buen futuro
personalidad jurídica, intimidad, buen nombre, honra, educación y salud, trabajo de calidad, petición, voto, asilo, libertad de enseñanza y derechos negativos, garantías absolutas. Y hablamos de los de cumplimiento no inmediato. Clasificamos en colectivos, ambientales y ecológicos, políticos y derechos de personas. En los colectivos están la paz, la extradición y cooperación internacional, el derecho a la continuidad, la vivienda decorosa y suficiente, un derecho a la productividad y al crecimiento económico sostenible, derecho del espacio público. En ambientales, un ambiente sano, derechos naturales, prohibición ambiental, es decir, armas químicas, biológicas, nucleares e introducción al territorio de residuos nucleares o desechos tóxicos. Los políticos, una participación política, elegir y ser elegido como miembro de un partido, elección popular, servidor público. Y en los derechos de las personas, que estos también están en el cumplimiento en lo inmediato, está respetar el Estado de Derecho, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, actuar conforme a los principios de solidaridad social y defender y difundir los derechos. Eso es un poco la panorámica, Rodrigo. Sí, dicho de otra manera, el trípode está así, doctor Guillermo. A ver si a usted le gusta o qué opinaría o cómo lo complementaría. Desde un punto de vista de las personas, de los destinatarios del ejercicio del poder, tenemos, por un lado, una garantía. La Constitución debería ser, a nuestro modo de ver, digamos, mucho más garante en establecer unas prohibiciones al Estado. ¿Qué no puede hacer el Estado? ¿Sí? El Estado no puede promover la muerte, no puede promover la cadena perpetua, no puede promover la servidumbre y la esclavitud, bueno, es decir, no puede permitir una cantidad de cosas. Prohibiciones, ¿sí? Segundo, están los deberes, ¿sí? Los deberes de los ciudadanos. Y por el otro lado, que es lo que hemos venido hablando, está el tema de los derechos. En cuanto a los derechos respecta, nuestra tesis puede estar equivocada, pero la defendemos todavía con mucho ímpetu y con mucho vigor, porque creemos que a pesar de que la Constitución del 91 se caracterizó muy positivamente en eso, por distintas situaciones, intervención política judicial, por excesivo protagonismo político de los congresistas, por, digamos, ganas de ganarse pues popularidad de muchos de los políticos que ya se vuelven casi que populistas, etcétera, etcétera, pues se tergiversaron. Y a la gente del común, a los no abogados, a los no entendidos, les cuesta muy difícil administrar el concepto mismo de derechos. ¿A qué tengo derecho yo en Colombia hoy? ¿Sí? Porque entiendo que con una tutela a mi vecino sí le reconocieron tal o cual derecho y a mí con otra tutela no me lo reconoció simple y llanamente porque cayó en otro, en otro juez, y así sucesivamente. Entonces se volvió tan engorroso, tan enlodado el tema de los derechos que nosotros dijimos, pues saquémoslo por lo fácil. Que la arquitectura constitucional e institucional reconozca simplemente dos grandes tipos de derechos y ahí generamos unas eventuales subclasificaciones. Los de aplicación inmediata, es decir, sin los cuales básicamente se agota de manera directa e inmediata, valga la redundancia, la dignidad humana. Y los de aplicación no inmediata, que son evidentemente muy importantes, pero que necesitan, por distintas razones, gasto público, ponderación de derechos, jerarquización de derechos, principios y valores constitucionales, requieren una mediación de otras cosas. Entonces, decidimos irnos por ahí. ¿Usted cómo la ve? Aplicación inmediata, garantizar la dignidad de las personas de manera directa e inmediata, mientras que hay otros de aplicación no inmediata que, como su nombre lo indica, requieren de otra serie de cosas para que se puedan llevar a cabo. Bueno, yo diría que al principio no estoy de acuerdo con esa reclasificación, porque me parece riesgoso eso de decir estos son de aplicación inmediata y estos no lo son. Entre otras cosas porque también varios de esos derechos, o en varios de esos derechos opera la figura de la conexidad, ¿no? De aquellos que ustedes llaman no inmediatos, podrían estar conexos con un derecho de aplicación inmediata, y eso es muy complejo en la realidad. Yo entiendo un poco las dificultades que se han presentado en la ejecución de los preceptos de la Constitución de 1991 en materia de derechos que quizás los haya llevado a esa propuesta. Y Ana María insiste mucho, con razón, por supuesto, en que
siempre que se habla de derechos hay que hablar de deberes. Yo soy más de la idea de que uno lo que tiene que hablar es de la relatividad también de los derechos. Todos tenemos unos derechos, yo creo que los derechos deben ser de aplicación inmediata, pero todos deberíamos ser conscientes de una frase que pues es muy conocida, pero que cada vez escucho menos: mi derecho va hasta donde va el derecho de los demás. Yo no puedo abusar de mi derecho. Y creo que ese es el límite que hay que establecer. Y nuestra vida en comunidad, nuestra vida en sociedad implica que tenemos unos derechos que deben ser de aplicación inmediata, pero que el ejercicio de mi derecho también va hasta el derecho de los demás, es decir, para no bloquear el derecho de los demás. Y traigo a colación la expresión bloquear para ir a un ejemplo muy concreto, que es el tema de la movilización social. Todos tenemos derecho a reclamarle a las instituciones por nuestros derechos, pero también deberíamos ser conscientes de que esa reclamación no puede conducir a la violación de los derechos de otros. Y ahí, digamos, encontrar ese punto intermedio es muy complejo en la realidad, porque quien está protestando por su insatisfacción de un derecho, se cree en el derecho de traspasar, de bloquear, de impedir que las otras personas puedan ejercer su derecho. Y ahí es donde la Corte Constitucional ha construido una teoría que es muy interesante, que me parece a mí que podría positivizarse, perdón que me vuelva aquí muy abogado, o llevarse a la norma escrita, es cómo resolver desde la propia norma escrita, y lo digo no porque sea lo ideal, porque quizás, como decía Rodrigo ahora, llevar algo a la norma tiene una implicación en el comportamiento ciudadano. Mucha gente sabe qué dice la Constitución, pero muy poca gente sabe lo que dicen las sentencias, sobre todo las sentencias de la Corte Constitucional, que entre otras cosas son larguísimas. Sí. Decía Rodrigo Pini, su tocayo, decía que, perdón, hago un paréntesis pequeñito, él decía que en las Naciones Unidas hay un límite de palabras, y en la mayoría de las cortes internacionales se han autoimpuesto un límite de palabras en sus providencias. Para hacerlo cercano al ciudadano. Claro, para que la gente manejarlo. Entendible, exacto, leíble. Y este gran defecto que tenemos los abogados, yo lucho conmigo mismo por tratar de irme saliendo de caer en esas expresiones que son muy de nosotros, pero que el ciudadano no las entiende. Pero volviendo al tema, yo diría que si uno logra esa figura que ha adoptado la Corte de resolver las tensiones entre derechos, porque claramente estamos en una permanente tensión entre derechos en la vida en comunidad, si eso lo pudiéramos llevar a la norma, pensando más que en que esa sea la solución, en que el ciudadano también lo entienda, porque fíjense ustedes lo que ocurría antes de 1991. Yo creo que un ciudadano antes de 1991 jamás se llegó a imaginar que sin la intermediación de un abogado, en 2 o 3 semanas se le reconociera un derecho en un juzgado cualquiera. Seguramente eso que ya es común por cuenta de que está escrito en la Constitución y que los ciudadanos todos los días oyen que se falló una tutela en favor de alguien, si también en la Constitución estuviera escrita de manera muy, muy pedagógica una fórmula de resolver tensiones de derechos, y eso lograra como extenderse en el imaginario de la gente, seguramente existirían menos tensiones en la vida real entre los derechos de la gente. Yo diría eso, y perdón, creo que pero es que usted además, justamente en ese tema hay una propuesta, ¿no? Sí. que sabía que se iba a ir por ahí. Venga. Mire, se lo planteo de esta manera. Estamos 500% sintonizados, porque la estructura genera comportamiento, pero para que genere un buen comportamiento, pues debe haber legitimidad, es decir, debe haber una aceptación por parte de los destinatarios. Y los destinatarios dicen: oiga, yo acepto, reconozco y aplico eso allí cuando de entrada lo entienden, y para poderlo entender debe ser corto. El proyecto de Constitución es la tercera parte en número de palabras de la Constitución. Constitución. Así de fácil. Y se centra fundamentalmente, curiosamente, en
en la estructura, es decir, en la arquitectura, en hacerle fácil la vida al ciudadano. Porque el espíritu, todo lo que es preámbulo, las finalidades del Estado, los derechos independientemente de las nuevas clasificaciones, etc., recogemos todo el acervo y todas las grandes enseñanzas de una historia constitucional muy rica, como la colombiana, particularmente la Constitución del 91. Creemos en ella, la defendemos, abrazamos ese espíritu, pero en la ingeniería hay que mejorarla, digamos, esa es nuestra tesis, y hay que volverlo fácil. Y evidentemente la reclasificación de derechos tiene ese propósito. Y para hacerlo fácil no necesariamente se requieren teorizaciones muy grandes, no necesariamente se requiere incorporar N.000 derechos nuevos, N.000 formas de participación ciudadana nuevas. Habrá que incluir una que otra, sin duda ninguna, pero no es ese el gran atractivo de nuestra propuesta. Todo lo contrario, el gran atractivo es hacerlo mucho más simple, mucho más digerible. Y si me permiten, el parangón es como una casa. Entre menos vericuetos tenga, es mucho más fácil de entender, ¿cierto? De ordenarla, de organizarla y sobre todo de compartirla. Y como el Estado es nuestra propia casa, y es la casa común de todos, pues es eso, que sea fácil de compartir. Y sí, estamos de acuerdo, evidentemente debemos desprendernos de esa cultura muy legalista, muy leguleya, si se quiere, con una acepción mucho más peyorativa y negativa, en donde yo a veces traigo también, me da culpa también, usted no es el único. Y claro, la nueva visión tiene que acercar la institucionalidad a la gente, que le sea funcional, que le sea fácil, y para eso se necesita reconocimiento, y para reconocimiento se necesita su turno, vuelvo y lo digo 1.000 veces, que sea clara. Me acabo de acordar, oyéndolo, Rodrigo, de algo en lo que Antanas Mocos ha insistido desde hace tiempo y creo que no le hemos hecho caso. Bueno, muchas cosas no le hemos hecho caso, pero esta me parece una buena idea. Él siempre ha dicho, la parte final de nuestras normas es comuníquese y cúmplase, que eso es una herencia desde hace muchísimos de la colonia. Sí. Comuníquese y cúmplase, además el Estado ordenando. Él dice, agréguenle, explíquese, comuníquese, explíquese y cúmplase. Porque pues, si el ciudadano no entiende una norma, difícilmente la puede cumplir. La puede cumplir. Y esto me lleva a otra cosa que me parece que es súper importante mencionar aquí. Y es algo que está en boga, que tiene mucho que ver con esto que les mencionaba hace un rato del control social a la primera línea del metro. Es el concepto de la democracia deliberativa. Una democracia representativa, otra participativa, pero hay otra deliberativa. No necesariamente hay que someter todo a la decisión de los ciudadanos, porque eso es realmente en la práctica imposible. Inoficioso, sí. Pero al menos sí a la deliberación, oír a la ciudadanía, deliberar con la ciudadanía y luego tomar una decisión. Es un poco también el concepto de los cabildos abiertos, que el cabildo abierto no necesariamente termina en una decisión concreta en la que se consulta la voluntad de una mayoría, pero sí existe una voluntad de escucha, de oír, de intercambiar opiniones, que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Yo quisiera imaginarme aquí tal vez un escenario ideal en el que vamos a hacer una gran deliberación en Colombia sobre las tensiones entre derechos y vamos a sentarnos con los muchachos de la primera línea, aunque esto para algunas personas les parezca horrible que uno se tenga que sentar con los muchachos de la primera línea, y con gente que no le gusta la protesta. Y bueno, deliberemos y empecemos a entender los sentimientos y las expectativas de cada uno de los sectores, y yo creo que ese intercambio de ideas, ese intercambio de experiencias es el que le da a uno el conocimiento de lo que está pensando el otro, de lo que siente el otro, y le da una dimensión empática, un poco que nos hace falta como sociedad. Y el diálogo es en sí mismo un fin. Es que se nos ha olvidado eso. Hay veces, y claro, dentro de la categoría aristotélica, pues el medio nunca puede ser un fin, todas esas cosas, pero no siempre es así. El diálogo es en sí mismo un fin. Puede llegar o no a traducirse en una conclusión X o Y, pero el diálogo es en sí mismo un fin. Yo también comparto, y nosotros compartimos esa tesis. Señores, se me acaba el tiempo, pero esto va para largo, así que tendremos nuevamente que invitarle. Doctor,
Rivera, le vamos a tener Encantado. que invitar nuevamente, Cuando de verdad. me vuelvan a invitar aquí, encantado. Pero es un gustísimo. Rodrigo, al doctor Guillermo Rivera, muchísimas gracias. A ustedes también. Gracias por haber estado junto con nosotros. Gracias por compartir nuestros podcasts de Visión Colombia 2022. Lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También vernos en YouTube. Y nada, nos vemos la próxima semana con invitados súper especiales. Así que gracias nuevamente al Hotel Cosmos y que tengan un buen día.